Hola, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a hablarles de un libro que es un clásico de la literatura, no solo mexicana, sino en español en general. Es considerado un gran libro por autores tan importantes como Vargas Llosa o García Márquez y que yo nunca había leído. Hay autores muy prolíficos como Stephen King que escriben y escriben y escriben y bueno, no todas sus obras son perfectas, pero tiene obras muy buenas, obras regulares, pero escriben y escriben y escriben como si no tuviera fin. O hay otros autores como Margaret Mitchell, la autora de Lo que el viento se llevó, o Harper Lee por Matar a un ruiseñor. Que bueno, está bien que en estos momentos puedan encontrar en librería Ve y pon un centinela, pero este libro era un borrador previo a Matar a un ruiseñor y pues sus apoderados legales lo encontraron y la editorial se apresuró a publicarlo, pero en realidad es como el previo a Matar a un ruiseñor. En medio de ellos hay autores que han escrito pocos libros, pero todos sus libros son considerados obras de arte. Es como la categoría en la que entra este autor y me refiero a Juan Rulfo. Este escritor mexicano escribió Pedro Páramo, El llano en llamas y El gallo de oro, y es del primero de ellos del que les voy a hablar, Pedro Páramo. Siempre lo había querido leer, pero por una u otra razón no lo había hecho hasta ahora. Como les conté en mi libro de poesía, yo tenía muchísimas ganas de leer a esos autores clásicos que había estado dejando de lado y esos libros a los que en realidad como que les tenía un poco de miedo y de reserva, y salirme de mi zona de confort en las lecturas que estaba yo haciendo últimamente, que me estaban aburriendo muchísimo. Y la semana pasada fui a la biblioteca a mi cita semanal y vi Pedro Páramo y dije, es el momento indicado para leerlo. ¿De qué trata Pedro Páramo? Bueno, todo inicia con un joven, Juan Preciado, cuya madre acaba de morir y en su lecho de muerte le encargó que fuera a buscar a su padre, a Pedro Páramo, y en sus propias palabras, que le haga pagar por todo el daño que le hizo. En un primer momento Juan no tiene ganas de hacerlo, pero después le da curiosidad conocer a ese padre y emprende el viaje a Comala. Desde que se acerca a Comala se encuentra con una persona que le empieza a hablar de Pedro Páramo y de lo que va a encontrar en Comala, pero como que no le hace caso y sigue su camino y llega a este pueblo abandonado y se embarca en un descubrimiento no solo de su padre, sino de la aldea, con un ritmo en realidad es un poco lento pero envolvente y un lenguaje hermoso, un realismo mágico que inunda, que para mí es como refleja todo el misticismo de la cultura mexicana. Me encantó el libro, de verdad. Yo de pronto digo, entiendo por qué lo aman y por qué está considerado de una manera tan maravillosa, y digo, ¿por qué no lo leí antes? ¿No? Pero pues bueno, todos los libros llegan a tu vida en cierto momento. Ok, esperan, estoy divagando. Bien, en realidad creo que el protagonismo no es tal de Juan, ni siquiera de Pedro Páramo. Creo que en realidad el verdadero protagonista del libro es Comala. Comala como pueblo y todos los habitantes de Comala, porque a lo largo del libro pues vamos viendo la perspectiva de todos esos habitantes, sus memorias, sus ecos de qué vivieron con Pedro Páramo. Para unos un buen hombre, para otros un ser despreciable, y así es como en la vida real, ¿no? Todas las personas tienen una visión de nosotros que a veces corresponde y a veces no, y en este caso es como ver que Pedro Páramo tenía Pedro Páramo hacía cosas que eran muy buenas para unos porque les beneficiaba, pero para otros era de verdad un ser terrible. Pero al mismo tiempo no solo conocemos a Páramo, a este Pedro Páramo, sino a todas esas personas que han vivido en Comala y que han dejado su vida ahí, sus ilusiones, todo. Yo vivo en un pueblo de verdad. Entonces, cuando yo leo este libro, identifico muchas cosas aquí. Obviamente la historia está situada, yo digo que como en la etapa cristera, más o menos. Lo que pasa es que no es lineal, sino como que
dentro de los propios recuerdos de las personas van de una época a otra, entonces no hay como un desarrollo lineal en el tiempo, pero digámosle que hay cierta etapa donde está presente la época cristera y ciertas situaciones de los pueblos pues han evolucionado, pero otras partes no. O sea, cuando tú vives en uno o has vivido en uno, hay cosas que tú reconoces aquí. Yo sé que a lo mejor ustedes me pueden decir, eso puede ocurrir en una ciudad, sí, es cierto, pero en un pueblo pequeño ocurren ciertas cosas que están muy como en la localidad. No sé cómo explicarse, es que no les quiero decir mucho porque aunque a lo largo del libro tú entiendes qué está pasando, en el primer momento en el que lo haces es como un shock. Entonces no quiero como darles mucho spoiler, pero es un libro maravilloso que en realidad retrata los pueblos de aquellos tiempos, y los pueblos en la actualidad han cambiado un poco, han evolucionado un poco, pero al mismo tiempo la esencia sigue intacta. Pedro Páramo es un libro maravilloso. Esta edición que yo me leí es de editorial R&M. Según aquí dice, es el texto definitivo establecido por la Fundación Juan Rulfo, entonces supongo que de pronto se le han ido agregando detalles, haciendo correcciones y todo, pero este es la versión final. Es increíblemente pequeño, tiene como 136 páginas. Yo cuando leía Juan Rulfo, no sé, me imaginaba como, al ser un clásico, un libro súper pesado o algo así, que algunos clásicos lo son por el lenguaje, no tanto por la historia, sino por el lenguaje, y este libro no, es maravilloso, lo amé de verdad, amé a Juan Rulfo. Bueno, amé a Pedro Páramo porque para amar a Juan Rulfo creo que necesito leer a Eliana en Llamas y El Gallo de Oro, pero El Gallo de Oro no tengo idea de qué tan fácil será conseguirlo. Bueno, en fin, he tratado como de explicarles por qué me gustó tanto este libro, pero lo mejor que les puedo decir es que no le tengan miedo a Rulfo, que le den una oportunidad, que lo lean y que se empapen de sus palabras, de su historia, de la manera en la que plasmaba ese México, que sigue siendo este México. Entonces, vayan y léanlo e imaginen Comala como yo lo imaginé, pero con las imágenes que ustedes puedan creer. Devoren estas letras de Juan Rulfo y ya, o sea, y podrán entender por qué muchos escritores tan importantes lo han amado y lo consideran un libro fabuloso. Y una lectora promedio también se puede enamorar absolutamente de este libro. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado mi reseña. Estaremos en contacto y pues estaremos en las próximas reseñas que habrá antes del final de año. Cuídense.